Cecilia Zaffaroni. Sí. A ver, yo podría decir alguna cosa, pero no sobre las publicaciones. Bueno, lo que te acuerdes. A ver, yo primero que nada les quiero agradecer muy especialmente todo esto que están haciendo, poder tener esta oportunidad de volver a reencontrarme con muchos de ustedes que me traen a la memoria montones de recuerdos de una etapa de la vida que fue absolutamente marcante y crucial para muchos de nosotros, y para mí y para César, sin ninguna duda, lo fue, ¿no? Entonces es como que hasta me emociona volver a recordar todo esto, ¿no? Cuando Ana María me habló de poder aportar algunos elementos, yo le decía, bueno, mi dificultad está en que todo lo que es la parte más documental y todo eso, cuando César falleció, que ahora en diciembre va a ser 10 años, me pareció que era mejor que todos esos materiales quedaran en OBSUR, en parroquia universitaria, en instituciones que de alguna manera pudieran mantener esos materiales, y yo dejé pocas cosas en casa, ¿verdad? Lo que tengo en casa son las cartas personales que de repente intercambiamos en algunos momentos, sobre todo cuando César hacía viajes por el secretariado latinoamericano y me contaba cosas de la experiencia que iba realizando. Pero evidentemente son cosas de otro tenor. De todas maneras, creo que hay algunos elementos como para poder compartir con ustedes, en el sentido de ilustrar también cómo esa experiencia vivida por quienes integraron el secretariado, y bueno, y en el caso de César después el servicio de documentación, fueron experiencias sumamente marcantes para la vida de una generación, diría yo, en ese momento, en esa etapa, que nos marcaron todo el resto de la vida, ¿no? César integró al equipo nacional de la JUC entre el 65 y el 67, y yo lo integré entre el 66 y el 68, o sea que ahí estuvimos, ¿no? César, del equipo nacional de la JUC, pasó a integrar el equipo del secretariado latinoamericano durante el 67 y parte del 68, después pasó a ser el director del centro de documentación, ¿verdad? En julio del 67, César hizo un viaje de 2 meses, julio y agosto, por varios países de América Latina. Primero que nada fue a un encuentro realizado en México, donde él participó presentando algunos temas relacionados con fe e ideología, modelos universitarios, etc. Después de esa... ¿Cómo? Ah, no. Después de ese seminario, se realizó allí mismo una reunión del secretariado latinoamericano, y luego él hizo una gira por México, Canadá, Bogotá, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Santiago de Chile. No sé cómo hizo para pasar por tantos países en esos 2 meses, ¿verdad? Y allí menciona, bueno, trabajos realizados con muchas de las personas, algunas de las que ya mencionó Luis, con Luciano Dobrado, Lucho Meyer, Eduardo Barragán, Guzmán Carriquiri, Paulo y Mayela, unos brasileños que citan mucho, pero no puso los apellidos en las cartas, Ernesto, Gallardo, Bosco Salvia, y a Carlos Horacio, que desde Montevideo le mandaba los pasajes y hacían todas las coordinaciones para la realización de ese viaje. Quien me transmitía en las cartas lo fuerte que había sido para él tomar ese contacto directo, ese conocimiento con esos movimientos tan distintos, esas realidades tan diversas, ese intercambio con los integrantes de los movimientos estudiantiles, el tipo de relaciones tan profundas que se generaban muchas veces con muchos de los que participaban en esos encuentros, y que lo hacía pensar a él: alguna vez volveré a ver en mi vida a estas personas con las que he entablado una relación tan fuerte. Y el deseo de, perdonen que me quedo un poco afónica, y el deseo que le despertaba eso de mantener esas conexiones, de lograr ir teniendo mecanismos o formas de que toda la documentación que se iba elaborando y la reflexión que se iba generando se pudiera juntar y articular. Y creo que en ese sentido el secretariado y el centro de documentación fue jugando un poco ese papel, ¿verdad? De articular todo eso que de alguna manera estaba disperso y que no siempre conocíamos, para facilitar el intercambio, una mirada de conjunto, una mirada más latinoamericana. Entonces, lo estoy contando desde esa visión de alguien, de un joven estudiante que en ese momento tenía 24 años, viviendo todo eso, ¿verdad?
Ese viaje César lo hizo en el 67, nosotros nos casamos en febrero del 68. Nuestro viaje de luna de miel fue que yo lo acompañara a César en un viaje a Santiago de Chile, donde iba a tener unas reuniones por el tema de sus tareas en el secretariado, que mucha gente se reía de nosotros porque decía eso era lo más típico, digamos, así en un viaje post casamiento, pero bueno, disfrutamos mucho de hacer juntos ese viaje. Luego, César se metió muy a fondo en todo este tema del centro, servicio de documentación. Nacieron nuestros dos primeros hijos, uno en el 69 y otra en el 70. Y yo no sé si ustedes quieren que hable de algo que tiene que ver con el momento de la salida del secretariado de Montevideo. No sé si alguien va a hablar de eso después. Pero creo que fue un punto bien importante. ¿Puedo decir algo sobre esto, Ana, te parece? Sí, si quieres, o si no, vamos a hablar de ello más directamente en la próxima reunión, porque hay varios de los chicos, van a estar varios de los chicos de entonces, o sea, de las personas que estaban en el secretariado en ese momento cuando tuvieron que salir, como Teresina, Iván, pero como quieras, o si tú, si Bueno, quieres comentar algo y después... mira, es muy simple, es una cosa breve, porque además me da para ilustrar un poco la situación vivida en ese momento, ¿no? O sea, allí a comienzos del 72, en marzo del 72, allí hay incluso una nota en víspera que explica cómo, en definitiva, fue necesario que los compañeros que estaban en el secretariado de Montevideo partieran hacia Lima buscando formas de poder seguir desarrollando su trabajo en condiciones de mayor seguridad, debido a una serie de allanamientos que había habido, impedimentos para ingresar al Uruguay en aquel momento, a Buenaventura Pellegrí, al padre Buenaventura Pellegrí, que no le permitieron entrar, a un estudiante salvadoreño, Andrés Campos, que incluso fue después detenido por la policía brasilera y torturado. O sea, una situación muy difícil que hizo que no fuera posible mantener el secretariado en Montevideo, ¿no? Pero eso también llevó a que muchas de las tareas y trabajos que estaban iniciados, César intentó seguir adelante con esos trabajos, intentó no cortarlos. Así hubo muchos compañeros que tomaron la decisión de irse del país. En el caso nuestro decidimos quedarnos y bueno, intentar seguir adelante. Y voy a cerrar este comentario con un pedacito de una carta que César le escribió a Gerdeke, que en aquel momento era el representante de la Federación Luterana Mundial, con sede en Ginebra, Suiza. Habían mantenido varios contactos con ellos y habían hecho algunos trabajos en conjunto desde el Centro de Documentación. Y de que le había encargado a César una serie de algunos estudios, algunos trabajos que César no había podido completarlos por toda esta situación que se estaba viviendo. Entonces le escribe una carta donde le cuenta toda la situación que vivimos, los problemas que ha habido, las dificultades que enfrentábamos, y se trataba de disculpar por no haber podido terminar ese trabajo, prometiéndole que lo iba a terminar, o asumiendo el compromiso de, como fuera, terminarlo, ¿no? Y termina la carta diciendo esto, que lo leo porque creo que ilustra, por un lado, lo que estábamos viviendo, y por otro también el talante de siempre tuvo César, que nunca podía perder el optimismo en última instancia, ¿no? Y la carta le dice: finalmente, Gerd, alguien dijo aquí que se acabó la época de la teología de la liberación y se abre una época de la teología de la cruz, de la teología del exilio, de la teología de la esperanza en su sentido más antiguo, esperar contra toda esperanza. Es una experiencia nueva, nuevísima, de la que también deberíamos poder aprender mucho. Si vienes pronto por aquí, verás algo muy distinto. Un país liberal es realmente distinto a este que tenemos hoy, sin ningún tipo de libertades, excepto gozar del mar y del sol, que en Uruguay, por suerte, no dependen de los decretos de ningún gobierno. Bueno, así terminaba la carta, y creo que es ilustrativo un poco de lo que en aquel momento estábamos viviendo y de su talante. Bueno, y muchas gracias nuevamente.